La persona que habló, la chica que habló hace rato. Me salió de un título de 2.4 por 2.44 por 10 a la ¿qué? 7. 7. ¿Está bien lo que puse? Sí. Ok, ¿qué turno eres? ¿Turno qué? Tarde. Turno vespertino. Ok, vespertino. A ver, ¿los demás del turno vespertino les salió eso? Sí. Ok. Turno matutino, ¿qué les salió? 2.45 por 10 a la 7. 2.45 por 10 a la... Entonces, si se dan cuenta, cuando las diluciones están bien hechas, cuando no hay problemas con las diluciones, los números son muy parecidos. ¿Se dan cuenta? Con cualquier método, salen números muy parecidos. El problema es cuando las diluciones están mal hechas. Cuando las diluciones están mal hechas, pues es muy probable que nos salieran números diferentes. Y eso es un problema. Y de hecho, ojalá que ustedes se entrenen bien lo suficiente, si no ahorita después, se entrenen lo suficiente para que no les suceda que hagan sus diluciones y les salgan números locos. Por ejemplo, 242 en la 10 a la menos 4, 242, 133 en la caja del duplicado, y en 10 a la menos 5 le salgan 144 y 13, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si le sale algo así, si le salen números contradictorios, pues eso va a ser un problema. Y aunque ustedes tomen en cuenta todos los datos, finalmente nada es confiable de lo que hayan puesto, porque las diluciones están mal hechas. Entonces, siempre lo fundamental es tener números que sean congruentes. O sea, por ejemplo, que el 10 a la menos 4 sean 10 veces más, o aproximadamente 10 veces más que el número de colones que yo tuve en la siguiente dilución, de 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Que mis réplicas tengan números muy parecidos, 242, 248, 23, 25, 34, 31, 322, 324. Eso es muy importante. No va a haber, no hay método que pueda compensar tener diluciones mal hechas. Eso es súper importante. Ok. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué otro dato necesitamos? Alguien ya lo había dicho, alguien ya lo había mencionado. Esta es la HFR. Este de acá es la HFR. Ajá, ese es el dato que necesitamos. Y esto que tenemos aquí no es otra cosa más que el título bacteriano. Título bacteriano. Ajá. Ok, entonces ustedes mismos me habían dicho, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos el título de la donadora. ¿Transconjugantes? Transconjugantes. El título de las transconjugantes. Ok. ¿Cuántos títulos voy a tener que calcular? 4. No, 3. ¿Cuántos? Se cortó lo que dijeron. 3. ¿2? 3. 3. Aquí nos están poniendo, mira, las transconjugantes protótrofas acerina, en la dilución 10 a la menos 3, tuvimos 75 colonias. Digamos que este es el promedio. En las protótrofas, el medio que seleccionaba las protótrofas con histidina, en la dilución 10 a la menos 2 tuvimos 105 en promedio. Y en el triptófano, en el medio que seleccionaba las protótrofas a triptófano, en la dilución 10 a la menos 2 tuvimos un número de colonias de 52.
¿Sí, Pi? Sabemos Sí. que la alícuota fue de 0.1, ¿ok? Entonces, podemos sacar nuestro título, ¿estamos de acuerdo? Tenemos la dilución, tenemos lo del inverso de la alícuota, que fue 0.1, y tenemos el número de colonias. Entonces, aquí no hay pierde, aquí tanto matutino como vespertino deben poder sacar el mismo resultado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es el título de las protótrofas a serina como transconjugantes? ¿Cuál es el título de las protótrofas a histidina? ¿Y cuál es el título de las protótrofas a triptófano? Si tenemos estos datos, este número de colonias, estas diluciones, en donde se obtuvo 75 en 10 a la menos 3, 105 en 10 a la menos 2, 52 en 10 a la menos 2, y la alícuota fue de 0.1. Maestro, tengo una pregunta. Esto. ¿Nos importaría que se pudieran repetir las transconjugantes? O sea, por ejemplo, en histidina más también tener las que son serina más. ¿Cómo? No entendí, mijo. Es que no sé cómo explicarlo mejor. Para nosotros seleccionar las transconjugantes, pues yo supongo que para seleccionar las que son serina más, pues las ponemos en un cultivo que no tenga serina. Ajá. Pero ahí... En un medio que no tenga serina. Ajá. Y si son serina más y también son histidinas tratadas por así como doble. En ese medio tú solamente estás seleccionando a las protótrofas a serina. No estás poniendo prueba el otro marcador. Por otro, no sabes el orden. Tú apenas describes pasos que están allí. Pero hasta que no tengas los títulos, no vas a poder saber quién entró primero. ¿Sí me explico? Ajá. Y no causa ningún conflicto porque tú solamente estás seleccionando a los que tienen determinada característica, que eso es lo que a ti te importa. El número va a condicionar, o sea, el que tengamos el título mayor, ese vamos a poder inferir que ese fue el marcador que pasó primero. Si es el que tiene el mayor número, es el que pasa primero, pues sí, pero si es el que pasa primero, pues eso S. Los otros no han pasado, ¿sí? Y así en un gradiente, vas a tener un gradiente. Entonces no importa si, por ejemplo, vamos a suponer que el último que entró hubiera sido histidina, vamos a suponer, ajá. Y tú dices, oiga, pero es que si pasó histidina, pues también pasó los otros, ¿no? Porque se supone que es el último. Ajá, sí, sería ese el caso. Pero tú ya tú los otros ya los estás determinando con los otros medios. ¿Sí me explico? En el último medio, pues, en el medio donde tengas el menor número de transconjugantes, pues quiere decir que es el último marcador que pasó. Tú vas a decir, pero también pasó entonces los otros dos. Pues sí, pero esos ya van a estar contemplados en los otros medios, porque todo viene de la cruza. O sea, tú estás sembrando todo y todas tus alícuotas vienen de la cruza, de la misma cruza, del mismo tubo. Sí. Entonces no te conflictúes con eso. Ok, muchas gracias. De nada. A ver, pues, entonces, ¿cuánto nos salió? Para serina positivo, a mí me dio 7.5 por 10 a la 5. ¿Cuánto? 7.5 por 10 a la 5. 7.5 por 10 a la 5. A ver. Los demás, ¿qué opinan? 7.5 También. por 10 a la 5. Ese es para
Hoy le puse una coma en vez de un punto. Punto. Serina. 7.5 por 10 a la 5. Luego, para histidina. 1.05 por 10 a la 5. 1.05 por 10 a la 5. Ok. Está un poquito menor, ¿no? Sí. Ok, un poco menos. ¿Y el otro? 5.2 por 10 a la 4. 5.2 por 10 a la 4. Ok, ¿cómo es con respecto a los otros dos? Más pequeño. Es más pequeño, es un valor más pequeño. Ajá. Entonces, ya me puedo dar idea de cuál fue el marcador que pasó primero. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál creen ustedes Sí, que sea el marcador que pasó primero? El de Serina. Ya sé. El de la Serina. ¿Y luego quién pasó? Histidina. ¿Y luego? Triptófano. Bueno, ajá. Ahí ya, nada más con esos datos, yo ya me puedo dar idea de quién entró primero. Ujú. ¿Por qué? Porque tengo un gradiente, ¿se dan cuenta? Esto es un gradiente. Estos números me resultan en un gradiente. Y este gradiente me dice el orden. ¿Sí se dan cuenta? ¿Peques? Sí. ¿Sí o no? Ok. Pero este gradiente se puede ver solamente en qué cruza. HFR por F menos. Exactamente. Porque si fuera una F', pues el número de transconjugantes con los marcadores cromosomales que trajera el plásmido en F, o sea, para hacer una cepa F', ¿eso variaría? ¿Habría algún gradiente o algo así? Si fuera la cruz F', ¿habría gradiente? La F' es una célula donadora que el plásmido trae marcadores cromosomales, el plásmido. No habría gradiente. No, no habría gradiente. Las células transconjugantes que hubieran recibido el plásmido, todas habrían recibido los marcadores cromosomales que trajera el plásmido. ¿Están de acuerdo? Sí. Habría gradiente, ojo, entonces, solo observamos gradiente y por lo tanto un orden en el paso de los marcadores solamente en una cruza HFR por F menos. Y ese tipo de cruza solamente va a tener, a poder resultar en un éxito de recombinación solo cuando la receptora sea REC más. ¿Sí? Cuando la receptora sea REC más. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Chicos? Ok, bueno. ¿Están aquí los compañeros del equipo de IBQs de mañana? Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿ya prepararon su problema que les dejó la maestra Margarita? Sí, nada más que teníamos duda en unas preguntas. Ah, bueno, si quieren eso ahorita lo vemos. Acuérdense que deben empezar por el nombre de la práctica, cuáles eran los objetivos, y si se cumplieron los objetivos, cuáles fueron los resultados, etcétera. Tiene que haber una discusión. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cómo fue para mutagénesis, para mutación y código genético? ¿Sí o no? ¿Para marcadores? ¿Sí, Peques, o no?
Profesora, Sí. yo tengo una duda. Hay que poner bueno, no ve que nos pasó un video, hay que poner como esas cosas, las cajas y el recuento y las diluciones y todo eso, o eso ya no se pone. Para el problema, No, de los resultados que usted nos pasó, ¿eso se pone? ya, de los resultados de la práctica, de lo que está, pues, lo que ustedes vieron de la práctica. Ajá. Pues de las diluciones yo creo que no, pero sí los resultados, ¿no? Sí los resultados. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, acuérdense que tienen que prepararlo desde cómo se llama la práctica, cuáles son los objetivos, cuáles eran las cepas que se utilizaron, qué medios se utilizaron, como una especie de resumen, ¿sí? No hiper desglosado, pero sí un resumen. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. Y no vayan a llegar así nada más de, traje la tabla del problema, ya. No. Hubo una práctica y de hecho vimos el video 2 veces, ¿se acuerdan? Para que ustedes pudieran tomar nota, incluso capturar pantallas, etcétera. Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense, tienen que dejarlo bien preparadito para mañana. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí. Okidoki. Bueno, y aparte, el problema que les dejó la profesora Margarita, ¿sale? Sí. Sí. Bueno, ándale pues. Okidoki. Bueno, entonces, ¿dudas de aquí hasta esta parte de los números? No. No. Ok, ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia de recombinación? ¿Cómo sacamos las frecuencias de recombinación? Se dividen las mutantes sobre las sobrevivientes. Ajá. Vamos a las mutantes o quiénes. Frecuencia de recombinación. Las transconjugantes entre las donadoras. Así es, entonces, es el título. Vamos a poner el título de las transconjugantes. El título de las transconjugantes entre, ahí está, el título de quiénes, Las donadoras. de las donadoras. El título de las donadoras. Pero venía ahí un asterisquín, ¿se acuerdan? Sí. Ok. ¿Qué era lo del asterisco? ¿Qué era lo del asterisco? Que se debería de considerar el factor de dilución cuando se hizo la mezcla de las donadoras con las receptoras. Exactamente. Tenemos que considerar la dilución. Tenemos que considerar la dilución de las donadoras, que es 1:10 en este caso. Es 1:10 en este caso. No siempre puede variar, ¿eh? Puede variar, pero no sabes. En este caso, si es un 10, ¿qué hacemos con ese número 10? ¿Qué hacemos con ese número? Bonitos, ¿qué hacemos con El ese? donador y ese es la dilución. Exactamente. Dividir el título de las donadoras. Si el factor de dilución cambiara, vamos a suponer que fuera 8, 1:8. Yo tendría que dividir el título de las donadoras entre 8. O si mi factor de dilución fuera 1:12, tendría que dividir mi título de donadoras entre 12. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Aquí se pone bien fácil porque es 1:10.
Entonces, si ponemos 2.45, en vez de poner 2.45 o 44 a las 7, tiene un variable en título de donadores. 2.45 por 10 a las 6. Exactamente. Por 10 a las 6. Ese sería el resultado que yo tendría que poner. ¿Sí se entiende, Sí. camaraditas? Aquí estamos haciéndolo con toda la calma de la pena, lo estoy cachando y ya hoy es examen. Eso es lo que estoy tratando de evitar que ocurra. Aunque con los compañeros de IBQs, sí, lo que sí hicimos es que lo hicimos en ese día. Entonces ya no vamos tan de novatos, ya no vamos tan de novatos, pero aún así los van a entrar en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, bueno, que sí, que esté funcionando lo que le estamos viendo. Hasta ahorita vamos bien, ¿eh? Estamos saliendo victoriosos en la mayoría de las situaciones, entonces, estamos haciendo bien. Por eso vale la pena estar acá de locos matados. Bueno, ok. Ahora se movió la raya. A ver, hagan los cálculos para que nos tengamos las frecuencias de recombinación. ¿Cuál sería la frecuencia de recombinación para el marcador de serina? Así sería la expresión. La frecuencia de recombinación para el marcador de serina. Tienes una división muy sencillita. Frecuencia de recombinación del marcador de serina. Y por combinación vamos a tener esa. Fíjense que luego porque a veces quieren hacer los cálculos de frecuencia de recombinación para procesos de conjugación entre F' con F-, pero en realidad está ocurriendo un evento de recombinación. En una cruz F' por F- ocurre un evento de recombinación. Con F' no. ¿Cómo? Con F' no. No, no, efectivamente no hay recombinación. ¿Cuál es el tipo de recombinación que ocurre en la cruz HFR por F- rec más? Es la recombinación homóloga integrativa. Niet. No, No, es sustitutiva. ¿Sustitutiva? ¿Cuál? ¿La recombinación homóloga sustitutiva? Ajá, recombinación homóloga sustitutiva. No ocurre la integrativa. ¿Cuándo ocurre la integrativa? ¿Cuándo mencionamos nosotros que ocurre la recombinación homóloga integrativa? Cuando se forma una HFR. Cuando se forma un HFR. Ahí sí. Pero en el caso ya de la transferencia del material genético de la donadora HFR a la F- rec más, pues ahí no está ocurriendo una recombinación homóloga integrativa, sino una recombinación homóloga sustitutiva. No lo pierdan de vista. Ahora sí. A ver, díganme qué le salió en frecuencia de recombinación para el marcador serina. A mí me salió 3.061 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 1.
Eso es turno vespertino, ¿no? Sí. A ver, turno vespertino, ¿qué le salió? Mismo. Entonces ese sería para la serina. Luego, para el marcador de histidina, ¿qué le salió? 6.122 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto? 6.122 por 10 a la menos 2. 6 No. puntos. No. No. Tampoco. No, ¿Cuánto le salió a ustedes, a los demás? 4.28 por 10 a la menos 3. Sí. A ver, 4.21 No. por 10 a la menos 3. No, solamente- A la menos 2, ¿no? Ah, ya decía yo, sí, pues tampoco me salió a mí eso. A mí me salió muy parecido a 4.3, o sea, es mínima pero el 6.122 por 10 a la menos 2, ahí sí no, para que vean. A ver, Peque, revisa tus cuentas. Le ¿Viste? puse un punto y era 1.05. Ya, ahora sí, ya, correcto. Sí, ya. Ok, bueno, entonces bien abusados, porque esas cuentitas, pues son puntos importantes y luego se nos va y adiós, Nicanor. Todo nuestro esfuerzo se va al caño porque se nos pasó por ahí alguna cuentita básica. Ok, ahora, para el triptofano. ¿Cuánto le salió? 2.12 por 10 a la menos 2. 2.12 por 10 a la menos 2. ¿Qué turno? Matutino. Turno matutino. Turno vespertino. ¿Le salió algo muy distinto? Sí, ¿Sí? ¿Distinto? con 13, pero pues sí. ¿Cómo? O sea, a mí me salió con 13, pero pues sí, es parecido. Ah, bueno, 2.13 por 10 a la menos 2. Una centésima más, ¿no? Okidoki. Ahora, fíjense bien. ¿Hasta acá no hay dudas? ¿Esto tiene unidades o no? ¿Cómo? La frecuencia de recombinación no tiene unidades, ¿o sí? Efectivamente, no tiene unidades. Tienes toda la razón. ¿Ok? Ahora, fíjense. Los del texto, de la forma, vamos a quitarle el relleno y le vamos a poner una línea negra. Vamos a suponer que este es el cromosoma de la bacteria que tiene el plásmido. Que me andan buscando. Ok, entonces fíjense. Vamos a suponer que está acá. ¿Y quién entró primero entonces? ¿Qué de estos tres números es el más grande? De esos de la frecuencia. Aquí funciona al revés que en los títulos, ¿no? Porque son exponentes negativos. Sí. ¿Quién entró primero? De acuerdo a esta frecuencia. La serina. Harina. Serina, exactamente. Entró primero la serina. Entonces, serina. Después, ¿quién entró? Histidina. ¿Quién? Histidina. La histidina. Y después, ¿quién entró? Triptófano. El triptófano. Ajá. Triptófano. Ok, entonces son nuestras tres marcas, ¿no? Son nuestros tres marcadores moleculares, nuestras tres características que se transfirieron. Ok, lo estoy poniendo así como si estuvieran acá.
Primero la serina, luego la histidina y luego el triptofano. Si yo quisiera poner el plásmido sería, lo voy a representar ¿con qué forma básica? ¿Con qué forma geométrica? Círculo. ¿Cuál? Un círculo. ¿Un círculo? Triángulo. Ah, ya está. ¿Un círculo? ¿Cómo? Un triángulo. Ajá. La base del triángulo, ¿qué me está simbolizando? El orite. Ajá. ¿Y la puntita? Los genes. Los genes. Los genes tra. Ok. ¿Cómo acomodo este triangulito si yo lo quisiera poner para simbolizar el plásmido en el cromosoma? Por ejemplo, lo pondría así. Lo pondría así. No lo puedo poner encima porque, pues bueno, pero a esta altura. O lo pondría así. O lo pondría así. ¿Cuál de estos? 1, 2, 3, 4 es la posición en la que y orientación en la que tengo que poner al plásmido con base en mis resultados. Repito, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. La 2. La 2. La 2. ¿Todos están de acuerdo en la 2? Maestra, yo no sé por qué. Pero todos, quitando la compañera que no sabe por qué, ¿todos los demás están de acuerdo que es en el de la 2 o no? Sí. Sí. Ok. Están bien, es la 2. Ahora, ¿quién nos explica por qué es la 2? Porque siempre se empiezan a transferir a partir del orite. Exactamente. ¿Y dónde está el orite? ¿En la base o en la punta? En la base. En la base. Entonces el orite está aquí. Como el orite está aquí, entonces los marcadores están pasando primero este, porque es el que está más cerca al orite, y luego este, y luego este. No lo puedo poner al revés, porque si lo pusiera al revés, querría decir que primero pasaron todos los de la izquierda del orite. Y entonces diría que entró primero el triptofano, luego la histidina y luego la serina. Y no, nuestros datos dicen que pasó primero la serina, luego la histidina y luego el triptofano. Entonces no puedo poner al plásmido aquí. Tampoco lo puedo poner acá. Porque, ¿esto qué significaría? Si yo pongo el triangulito así, ¿quién según esto entró primero? El triptofano. El triptofano. Y pues eso no pasó. Entonces, debe de ir así. ¿Sí quedó claro, amiguitos, o no? Sí. ¿Ya la compañera que tenía duda? Sí, ya, gracias. Ok. Ojo, tienen que repasar todos los conceptos de conjugación. No pueden llegar mañana con que fíjate que ya no me acuerdo de las cosas básicas. Este es un problemita, nada más. Pero yo estoy asumiendo que ustedes ya estudiaron. ¿Okidoki? ¿Vamos bien hasta acá? Queridísimos. Ok, bueno, ahora voy a... para el examen de mañana, con que sepan todo lo básico, con que hayan leído la práctica, es muy importante que hayan leído la práctica, que la hayan estudiado. Eso es fundamental para sobrevivir mañana.
de los problemas no creo que les pongan nada demasiado difícil, no creo que se las vayan a poner muy complicada. Pero entonces sí tienen ustedes que estudiar. Yo tengo otros problemas, pongo otras cosas con mis estudiantes, pero pues es porque pues quiero que hagan otro tipo de habilidades, pero casi estoy segura que no les van a poner nada de ese tipo de exquisiteces. Entonces, vamos a comentarlo muy rápidamente, nada más para que no quede, y les voy a ayudar a resolverlo. Fíjense, pero no creo que les pongan algo así. Entonces, lo de la frecuencia de recombinación ya quedó, ¿verdad? Sí. Okay. Si llegaran a tener una serie de medios y les dijeran que tienen estos medios, este kit de medios, este grupo de medios que se van a usar para una práctica de conjugación, ¿qué tienen que hacer, muchachos? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer cuando ven estas composiciones? Poner qué marcadores seleccionan. Exactamente. Poner qué marcadores seleccionan. A ver, déjenme contesto a la maestra. 8:15, por favor. Te veo a las 8 para discutir lo de la academia. Le voy a poner 8:15 para que nos dé bien tiempo, ¿sale? 8:15 p.m., please. Todavía estoy en asesoría. Todavía estoy en asesoría. Pero es importante porque si no nos carga el payaso. A ver, ok. Ya le contesté a la maestra. Ok, entonces exactamente lo que dice su compañero. Necesitamos fijarnos en la combinación de, sí, ya me dijeron que sí. Fijarnos en la combinación de medios, de aminoácidos que estén incluidos y fuentes de carbono. Miren, fíjense, medio mínimo con glucosa, adicionado con serina, leucina y ampicilina. Si yo veo aquí tengo leucina y tengo serina. ¿Cuál no tengo de los que tienen los demás? Triptófano. Triptófano, no tenemos triptófano. Ok. Entonces, ¿qué seleccionará este medio? ¿Qué selecciona este medio? Triptófano más. Triptófano. Selecciona triptófano. Pero no es que seleccione el aminoácido, ¿no? ¿Qué es lo que selecciona? Protótrofas al triptófano. Protótrofas a este marcador. Y este de aquí, ¿a quién selecciona? ¿A quién es? ¿Le falta algún aminoácido? No, pero cambia su fuente de carbono por lactosa. Por lactosa. Entonces, ¿quiénes crecen allí? ¿Quiénes crecen ahí? Ampicilina. Lactosa positiva. Ampicilina, todos tienen ampicilina. A ver, alguien dijo lactosa. ¿Qué células crecen ahí? ¿Hay glucosa? No. No hay glucosa. O sea que allí solamente crecen quiénes. Las que puedan utilizar la lactosa como fuente de carbono. Exactamente. Entonces. Las lactosa positivas. Lactosa más. Más. Ok. Aquí, en el 3, ¿quién crece? Protótrofos a leucina. Aleucina. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Quiénes crecen en el medio 4? Las protótrofas a serina. Ajá, la serina más, las protótrofas a serina. Fíjense, los medios no son protótrofos, ¿eh? Los medios no son protótrofos. Los medios están seleccionando células protótrofas a determinado marcador o capaces de usar la lactosa como fuente de carbono. Y aquí, en el último,
truquito que puse. ¿Quiénes crecen ahí? Las protótrofas acerina y triptófano. Ajá. Esta glicerina y triptófano. Les digo, ¿qué les estoy poniendo ya? Cosas tienen acá medio exquisitas. Pero está bien para que las tengan. Es entrenamiento. Es entrenamiento. Ok, entonces, estos de aquí son los medios 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Medio 1, medio 2. ¿Ven mi cursor? Sí. Medio 1, medio 2, medio 3, medio 4 y menos 5. Ajá. Entonces, ustedes ya me dijeron que el medio 1 selecciona a las protótrofas a triptófano. Ya me dijeron que el medio 2 selecciona a las que pueden usar la lactosa como fuente de carbono. ¿Ven qué elegante? Usan la lactosa como fuente de carbono. Oh. Luego, las que son protótrofas a leucina. Luego, las que son protótrofas a serina. Y las que tienen las dos protótrofías. O sea, ahí solo crecen si tienen las dos protótrofías. Si no, no crecen. Ajá. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí. Tengo una cruz A, cruz B. Fíjense, la cruz A tiene 255 en el medio 1. No crece nada en el 2 ni en el 3. Y en el 4 y en el 5. Prácticamente es el mismo número. Luego, en la cruz B, chispas, en la cruz B veo aquí 295, 295. Luego tenemos 348, luego tenemos 198 y 83. Oh, ¿aquí qué puedo observar? ¿Un qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué observo? ¿Un qué? Ya hemos usado esa palabra. Hoy la hemos usado. ¿Un gradiente? Un gradiente. Ajá, ok. Fíjense la pregunta que viene. Con base en estos resultados, contesta lo siguiente. El tipo de donadora de la cruza A. ¿Qué tipo de donadora será? ¿Una F'? Exactamente. Bravo, 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 bravo. La F'. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está donando marcadores, bueno, genes. ¿Cómo? ¿Por qué es F' y por qué no es HFR? ¿Porque no hay gradiente? Porque no hay gradiente. O sea, están pasando todo completito. Es más, ¿cuántas marcas está pasando la F'? 2. ¿Cuántas marcadores cromosomales? 2. Que le dan capacidad a la célula transconjugante ¿de qué? De ser donadora. Bueno, no, sí, de que se va a volver donadora, se va a volver donadora, pero ¿qué marcadores les pasó y por lo tanto la vuelve protótrofa para esos marcadores? Triptófano y serina. Triptófano y serina. Okidoki. Ahora, ¿qué tipo de donadora es la de la cruz B? HFR. HFR. HFR, exactamente. Una HFR. Luego, con respecto al carácter REC-A, ¿qué tipo de receptora se requiere para la cruz A? O sea, ¿se requiere forzosamente que sea REC-A más o que sea REC-A menos? ¿Les requiere algo en particular? En la A no. No, puede ser REC-A menos o puede ser REC-A más. ¿Por qué? Pues porque ¿qué evento no está pasando en la cruza A? La recombinación. Ajá. ¿Recombinación qué? Homóloga sustitutiva. Homóloga sustitutiva. No está ocurriendo. Entonces, la verdad
no importa. No depende de eso que se pasen los marcadores. Se van a pasar junto con el plásmido, entonces no importa. Pero en la cruza B, ahí, ¿qué onda? En la cruza B. Es necesario que sea REC más. Ajá, que sea REC A más. ¿De acuerdo? ¿Sí, Pi? Ok, ahora viene la última parte. Ya lo último. Dice, selecciona cuál de las siguientes genotipos corresponde a las 4 cepas que se utilizaron para el experimento de conjugación. Escribiendo en un renglón de la izquierda, donadora A, o sea, donadora de la cruza A, donadora B, donadora de la cruza B, receptora A, de la cruza A, receptora de la cruza B. Solo hay una respuesta para cada una. O sea, no van a rellenar todo. Solamente 1, 2, 3, 4. 4 de estas son la respuesta. Va a haber una que sea para la donadora A, otra que sea para la donadora B, otra para la receptora A y otra para la receptora B. ¿Se entiende? Porque cuando he llegado a hacer esto en presencial, pues no falta el que le pone a todo y pues no entendió nada. ¿Sí, Pi? Entonces, con base en esto, ustedes están viendo la cruza A. ¿Cómo debe ser? Es una F' por una F menos, ¿no? Sí. ¿Quién es la F'? La donadora. Sí, pues eso es Sería de todas serina estas. y protótrofa, serina y triptófano. A ver, las voy a enumerar rápidamente para que ustedes me digan cuál es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. A ver si así se deja. 1, 2, ching, ya se me empezó la mano. Oh, por Dios. Creo que no me está funcionando. Ok, fracaso. Todo por, ¿ven por qué trabaja uno más doble? Control C, control V. Ok, entonces este sería el 2. Este sería el 3. Los vayan viendo, yo lo voy enumerando. Son 12 opciones. Son 12 opciones, así como las estoy poniendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ahora sí. ¿Quién es de la donadora de la cruza A? ¿La donadora debe ser resistente o sensible a ampicilina? Sensible. ¿Cómo? Sensible. Sensible, ok. Entonces todas las que sean resistentes, Babalú. Luego, nuestra donadora es una HF, una F'. Es una F'. Entonces tenemos que tenga su diagonal y la F. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Entonces descarto de todas las que tienen, solamente las que tienen diagonal y F' pueden ser. Ahora, de esas, ¿a quiénes descarto? Pues a las que dicen que son resistentes, ¿no? Esas no. Ahora, ¿cuántos marcadores trae esa F'? ¿Cuántos marcadores cromosomales trae? 2. 2. Entonces, ¿cuál será? Ya sabemos qué marcadores son, ¿no? ¿Qué marcadores trae?
Serina, Protótrofa. triptófano. ¿Cómo? Serina y Entonces, tiene que traer F', tiene que traer marcadoserina y triptófano más, y debe ser sensible. Entonces, a el antibiótico. Entonces, ¿cuál es? La 9. 9 es la donadora. La 9. La 9, la donadora A. Ok, entonces la donadora B. La donadora B, ¿cómo debe ser para el antibiótico? Sensible. Sensible, ok. ¿Trae plásmido y extracromosomal? No, ok. ¿Cómo es con respecto a los marcadores? Porque vean. Protótrofa. O sea, es protótrofa, además, La positiva. también el marcador de lactosa, ¿no? Para poder utilizar la lactosa. Ok. Entonces es una cepa súper chida, ¿no? Bien acá. El nombre es breve, muy breve. ¿Cuál es? Sería la 10. De todas. La 10. ¿Por qué la 10, Que las Luisito? prototrofías se obvian. O sea, ajá, nos escriben. Exactamente. Exactamente, Luis. Por eso. Ok, ahora, ¿quién es la receptora de A? ¿Cómo debe ser con respecto al antibiótico? Resistente. Ok, y tendrá que ser, ¿cómo se denotan las receptoras? ¿Qué letra y qué simbolito deben tener? F menos. Ya descartando todo lo que no tenga lo que debe tener, nomás con F menos tenemos 1, 2, 3, 4, hay 4. Y de esas, ya dijimos que la receptora tiene que ser como con respecto a la ampicilina. Resistente. Ajá, eso nos elimina a otras par. Nos quedan, ¿cuántas candidatas nos quedan? 2. 2. Nos quedan 2. De esas 2, una iría para la A y otra iría para la B. ¿Cuál puede ir para A y cuál es indispensable que esté en la B? Las de B son las que son más. Bueno, las que tienen la proteína R. Entonces, Para la 5. la 5 es para qué? ¿Qué receptora de qué cruza? B. ¿De la B o de cuál? De la B. La receptora de la cruza B. ¿Y cuál es la receptora de la cruza A? 2. La 2. La 2, exactamente. La 2. Ajá. ¿Sí? ¿Capichi o no? Sí. Ujú. Profesora, ¿le puedes subir un momento a la tabla de arriba? Ujú. Miren, este tipo de cosas les digo, lo más seguro es que no se los van a poner en el examen, pero bueno, quien quita y a lo mejor sí, ¿no? Entonces ya están bien duchos caperuchos. ¿Sí queda claro? Maestra, yo no me quedó claro lo de F' y HFR, o sea, ¿cómo saber cuál era? Es que se me cortó el internet. ¿Cómo que no sabes cuál es? ¿De esto no sabes cuál es? De la pregunta 1 de tipo de donadora, o sea... No. A ver, Eli, fíjate bien. ¿Cómo es hay algo que hemos repetido varias veces. En una cruz HFR por F-, ¿cómo es la transferencia? Son 2 palabras.
Son dos palabras que caracterizan esa cruz, Ali. Y ya lo hemos visto, lo vimos en teoría, ya lo vimos en los seminarios, ya. Son dos palabras. ¿Cuáles son? ¿Cómo es una cruz HFR? ¿Cómo es la transferencia de los marcadores de una cruz HFR por F-? ¿Cuáles son esas dos palabras mágicas que definen a esa cruz? Ordenada y en gradiente. Ordenado y en gradiente, ok. Tú en la cruz A ves un gradiente. Sí entendemos que es un gradiente, ¿verdad? Sí. Ajá, uno pasa más, luego otro pasa poco más, menos, otro por menos, otro menos, otro menos. Ajá, eso es un gradiente. Y el gradiente nos dice el orden. ¿Qué fue lo que hicimos aquí, en esta parte? Que hasta dibujamos el monito y pusimos, con base en el gradiente, dijimos el orden, ¿sí o no, Eli? Ah, y en estos resultados, ¿en dónde ves un gradiente? ¿Lo ves en la A? ¿Hay un gradiente? No. Ah, ¿y en la B? Sí, sí hay. Ah, pues por eso esta es la cruz HFR, porque aquí, estos son los resultados de la cruza. Entonces, los resultados de la cruza nos están indicando que algunos pasaron primero y otros pasaron después. Por eso hay un gradiente. ¿Quién pasó primero? Triptofano. ¿Quién pasó después? ¿Quién pasó después, Eli? Bueno, como siempre, oportuna la pregunta y la duda, Eli, porque me acuerdo de algo que tengo que hacer. Triptofano pasó primero. ¿Luego quién? Eli. Eli. Serina. Serina, ¿y luego? Leucina y luego. ¿Y luego? Pues el de la lactosa. Ah, y luego el de LAC, ¿verdad? Ya se entendió por qué irremediablemente la cruza B es una cruza HFR por F-, y además la F- es rec más a fuerzas, porque si no, no tendríamos esto. Tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque pues se pudieron haber pasado los marcadores, pero no iba a haber recombinación porque no, la receptora no es rec más. ¿Sí, Eli? ¿Ahora sí, mija? Sí, sí. Gracias. Ah, ok. ¿Seguro? Sí. ¿Sí, Eli? Eli. No te oigo, Eli. Te oigo muy bajito, Eli. Ay, ¿por qué no me escuchas? Pues porque no hablas fuerte, porque hablas quedito. No, sí. Hablas quedito cuando quieres y hablas fuerte cuando quieres. Ah, ¿verdad? ¿Cómo aciertas si ya hablaste más grande? ¿Más fuerte? Maestra, okay. Entonces, ¿se podría decir que se pone rec A más en la cruz AB porque pues no hay ceros? Es que esa parte. ¿Cómo, Jazmín? A ver, no te entendí, hija. ¿Y se podría decir que se pone rec A más en la cruz AB? O sea, en el punto 2, en el inciso pues 2, porque no hay ceros en los medios. ¿Por qué no qué? ¿Por qué qué? Porque no hay ceros en los medios. Ajá, porque sí crecieron colonias. Si hubiera dado 0, 0, 0, 0, 0, 0, hubiéramos dicho, pues, ¿qué crees? Sí fue un HFR, pero ¿qué crees? La receptora de la cruz AB es rec A menos. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok, a ver, ya puse mi triangulito. ¿Dónde voy a poner los marcadores? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Derecha. A la derecha. Eli, ¿a quién pongo primero en la derecha? Al triptofano. A triptofano. ¿Y luego, mija? A la serina. Ajá. Perdón por el... Ustedes hagan su Picasso. Ajá, triptofano, luego la serina, luego... Leucina y luego LAC. Ajá. Leucina y luego LAC. ¿Te das cuenta, Eli? O sea, tú estás pudiendo determinar el orden y el gradiente gracias a los resultados en los medios. Por eso puedes afirmar que esta es una cruza HFR por F- rec más. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y entonces puedes poner hasta tu monito. Ojo, no necesitan poner otra flecha ni nada por el estilo. Si el triangulito está bien puesto,
y bien acomodado y bien orientado, y sus marquitas, ya está bien, ya no hay problema. ¿Sí quedó claro, peques? ¿Todos? Sí. 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 Ok. ¿Les gustó el ejercicio? Mucho. Sí. 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 Ah, qué bueno que les gustó. Ok. Voy a dejar de compartir esta pantalla. En general, esto era lo que yo les quería enseñar, pero ahorita un poco poniendo las barras a remojar. Acá está la práctica. Ustedes ya vieron la práctica. Entonces, mañana, por favor, IBQs. Y para que los que están en QVPs te pongan sus barbas a remojar también. Tienen que poner el título de la práctica, tienen que poner cuáles eran los objetivos de la práctica, un resumen de qué es lo que se hizo, utilizaron, qué se pasó, utilizar, muy rápida, todo lo tienen aquí, todo lo que se hizo. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Se transfirió, no se transfirió? ¿Qué se adquirió? Etcétera. Esto ya lo vimos en la sesión de protocolo, la vamos a ver mañana. VPs, porque ustedes apenas van a ver el video y todo, ¿de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Profesora. Ok, entonces, por favor, queridos IBQs, no nos vayan a sorprender. Espero que hayan tomado fotografías, captura de pantalla, de lo que yo les transmití y que les puse el video 2 veces. ¿Sí, mis niños? IBQ. Sí, profesora. Tengo una duda. ¿Qué pasó? Para mañana nosotros presentamos, bueno, no sé si debemos presentar como un diagrama de flujo o algo así. Yo voy a probar que no tengan ya que decir gran cosa, sino que más bien nos vayamos directo al protocolo, ¿vale? Ok. ¿Vale? Pero prepárense con el título de la práctica, los objetivos, y si tienen el diagrama de flujo, mejor. Porque en la tarde como que sí les piden eso. Okay. Yo voy a tener la iniciativa desde el principio de ver el video y verlo 2 veces para que puedan ustedes, porque además hay que explicar el problema, que al final ya van a estar bien duchos, caperuchos, porque ya lo acabamos de hacer aquí. Acabamos de hacer uno. Entonces, mañana, en la sesión de la tarde, en los VPs, quiero mucha participación, muchachos, ¿eh? Mucha participación. Ok. ¿Dudas? Profesora, nosotros sí tenemos una duda. En el problema que es para mañana, en la pregunta B, dice, explique brevemente por qué sugiere ese tipo de donadoras aisladas en cada caso, pero no entendemos a qué se refiere. A ver, ponla. ¿Dónde viene eso? ¿Alguien lo puede poner? Es que está... Porque ejercicio. De hecho, hoy hablé con la maestra Margarita y le dije que, por favor, ella tomaba la iniciativa de hablar de eso porque ella lo usó. A ver, entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la parte donde tiene la hija? Señálamelo, por favor. ¿Por qué sugiere este tipo de donadora aislada en cada caso? Ah, pues justo acabamos de estar platicando ahorita de los resultados que les hayan. Súbelo tantito, por favor. Ajá, fíjate. Acá dice, en el laboratorio, bla, 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 se aislaron 2 cepas de Escherichia coli donadoras y protótrofas. De su cruza durante 2 horas con una receptora que pues, es inútil, ¿no? O sea, esta receptora, fíjense, es resistente al antibiótico, lo cual no hace la donadora,
pero es protótrofa leucina aprolina y no carbono. ¿Ya vieron? Es REC más. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Sí. En la cruza 2, ¿vale? En la cruza 2 se ve claramente en qué. ¿Qué hay? Gradiente. ¿Qué es lo que hay un gradiente? ¿Y en la de arriba se ve un gradiente? No. 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 Aquí dice, son 2 cepas donadoras, ¿eh? Es prácticamente el mismo ejemplo que yo les puse, nada más que, pues, lo hizo otra persona. Pero esta cruza, ¿cuál es? La de arriba. Está bien fácil. F prima. F prima por Exacto. F menos. ¿Y la de abajo? HFR por F menos. Exactamente. ¿Tienen los datos para poder hacer todas las cuentas? Sí. Sí. Sí, tienen todos los datos, tienen las diluciones, tienen cómo fue la mezcla de conjugación, punto 2 más punto 8 de las receptoras, es 1 mililitro. ¿Qué factor de dilución es? 1 a 5. 1 a 5. Entonces, cuando hagan la formulita, ¿entre cuánto van a dividir el título de la donadora? Entre 5, exactamente. Luego dice, la frecuencia de reversión del marcador LAC es de 2 por 10 a la menos 9 para las cepas receptoras. Este 10 a la menos 9 entra en qué frecuencia de reversión, de mutación. 10 a la menos 9. ¿Qué frecuencia de mutación es? Hay 2. ¿Cuáles? Espontánea. Espontánea. ¿Y la otra cuál es? Inducida. ¿Y esta cuál será? Espontánea. Of course. ¿Entonces tenemos algún problema con eso? ¿Abuelitas? No. No. Ahora, fíjense, está lo del fago, ¿eh? Está lo del fago. Esto está chido, fíjense. Hago mi prueba de gota con el fago M13, que ya sabemos que es un fago de qué tipo, chicos. El fago M13, ¿qué tipo de fago es? Filamentoso nolítico. Ajá, ¿cuál es? ¿Dónde está su receptor? En su colita, se podría decir. No. No, en el pili, ¿no? En el pili de las células que infecta. Entonces, es un fago que infecta ¿a qué tipo de células? Donadoras. A las donadoras, exacto. Entonces, fíjense, dice, a las transconjugantes les hago prueba de gota para, para el fago M13. Y me sale que en la primera cruza son 100% sensibles. Y en la cruza 2, que fue del HFR por F-, en las transconjugantes, ni les hace nada. ¿Por qué, muchachos? Porque no sintetizan pili. Ajá, ¿quiénes no sintetizan pili? Las receptoras. Pero aquí no estoy viendo. Yo no le hice la prueba de gota a las receptoras. Se las conjugantes. Conjugantes. Porque son F menos, ¿no? Ajá. En una cruza HFR por F-, las transconjugantes se vuelven donadoras. No. Entonces sintetizan pili. No. Entonces, ¿puede el fago infectarlas? No. No. No, por eso dice 100% resistentes. Ahora, en la cruza, la de arriba, que dijimos que era una F' por F-, la transconjugante, ¿cómo se va a volver? ¿Sigue siendo nomás receptora o se vuelve donadora? Donadora. Ya. Entonces, ¿sintetiza pili? Sí. ¿Te lo puede infectar el fago? No. Oh, sí. ¿Ya ven cómo está todo bien fácil? A ver, Peques, bájalo un poquito.
Entonces, claro que pueden calcular la frecuencia de recombinación de los marcadores, de las diferentes cruzas. Ya sabemos que tenemos asegúnes con la cruza F', pero bueno, porque allí no hay recombinación, pero en fin, sí, de todos modos sí se calcula. Luego explico brevemente por qué sugiere este tipo de donadoras. ¿Ya quedó claro cómo lo van a explicar? Abuelitos. Que nosotros no sabemos eso del Fago M13. No. Bueno, eso sí, eso puede ayudar, pero también los mismos resultados. En uno ves un gradiente, en el otro no. O sea, si hay un gradiente, pues es un HFR por F menos, REC más. En el otro no ves gradiente y pasa solo un marcador cromosomal. Ah, pues lo trae y además tu transconjugante se vuelve donadora, pues es un F'. ¿Sí o no? Sí, entonces solo sería explicar por qué llegamos a la conclusión de que son, bueno, de que son ese tipo de donadoras. Claro, tienes todos los argumentos, lo acabamos de platicar todo. No tienes uno, tienes varios argumentos. Números de colonias, desde la prueba del Fago, tienes varios para por qué es la cruza que es y por qué es la donadora que es. Sí. Ok, la D, pues está súper fácil también. ¿Qué pasaría si fuera REC menos en la cruza 2? ¿Cuáles serían los resultados de las cajas? 0. 0. A ver abajo. Súbanle tantito. Indica el medio o los constituyentes de los medios requeridos para la cuenta viable. Ah, eso está bien fácil. Cuenta viable, ¿qué medio vamos a usar, amigos? Medio rico. L, ¿no? ¿Cómo? L. Medio L, medio rico. ¡Ah, qué oso! Dice receptoras con S. Ay, corríjanlo, por favor. Me da. Conste, yo no puse eso, ¿eh? Me desligo. ¡Qué osote! Ahí corríjanlo ustedes para poner en evidencia eso que no puede ser. Así como para la selección de las protótrofos a leucina, protótrofos a prolina, LAC+, respectivamente. Pues eso básicamente se parece a lo de que yo les puse en el ejercicio que yo les puse. Nada más que ahora ustedes van a diseñar sus medios. ¿Sí, abuelitos? Sí. Entonces sería solo un medio LB. Sí, nada más. Para las donadoras. Pero dice, para hacer la selección de las transconjugantes, les está donadoras y receptoras. Ahí sí sería, ay Dios, no más de ver esa falta de ortografía. Lo que es ser obsesivo compulsivo, ¿eh? O sea, no, ¿cómo creen? Qué osísimo. Receptoras, con C. Bueno, ok. Esto que está aquí, o sea, esto de las donadoras y las receptoras, pues eso es con medio L. Pero estos de aquí son medios selectivos. Que ahí es donde va lo de medio mínimo, más no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego otro medio mínimo con no sé qué, pero no le pongo este y sí le pongo aquello. Y la que va a seleccionar lo de LAC, abusadas. A ese que otra, ¿cuál es la otra fuente de carbono que no le voy a poner? Glucosa. ¿Aquí? Sí. Bueno, pues ya van super duchos caperuchos para mañana. ¿Sí, amiguitos del bosque? Sí. Profesora, solo lo último. No te oigo. Ahí en el mismo ¿ya me escuchó? Que ahí en el mismo problema hay una cuenta que es de 540 y tantos y 550 y tantos. Eso también la ocupamos aunque se pase del número que se debe de ocupar. Sí, no importa. Úsenlo. Si es el único número que les dan, úsenlo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, ahora sí sería todo. Gracias. Eli, ¿ya no hay dudas, hija?
No, ya todo bien. ¿Ya quedó, mija? ¿Sí? ¿Eli? Sí. Ah, bueno. No, pues es que tú eres mi referencia. O sea, es que tú sí te atreves a preguntar, entonces por eso estoy preguntando, no es mala onda, Eli, al contrario. Ah, no, es que creo que no me escucha, por eso ando gritando. Ah, bueno. Pero Muy sí, bien. todo bien, gracias. Okidoki. Muy bien, perfecto. Me da mucho gusto. Bueno, amiguitos, pues entonces ya me voy porque voy a una junta ahorita. Profesora. Ay. Nada más una pregunta. Para revisión de seminarios, entonces hasta el próximo lunes,